aunque seguramente la mayor parte de lo que voy a decir se nos vaya a olvidar 10 minutos después de salir a la puerta, sí me gustaría que permaneciese con nosotros, por lo menos durante el día de hoy, si puede ser durante varios días, una sola pregunta. Una pregunta. Y la pregunta es la siguiente, es una pregunta muy sencilla. Pero si queda en nuestras vidas varios días esta pregunta, yo personalmente me daré por satisfecho y yo creo que habrá valido la pena. Una pregunta, y la pregunta es la siguiente. ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? Puede decir quién gobierna en tu vida, pero suena demasiado ya. ¿Quién es el Señor de tu vida? Puede decir, me suena demasiado. No, ¿quién manda en tu vida? Volveré a hacer la misma pregunta al final de la predicación y con esto terminaremos la predicación. Con esto terminaremos el mensaje de hoy. Daniel capítulo 4. Ahora bien, la pregunta siguiente que voy a hacer es ¿a quién le gusta ser mandado? Que levante la mano. ¿A alguien le gusta ser mandado? A nadie. Por naturaleza, no nos gusta estar sometidos a nadie. A todos nos gusta tener libertad para tomar nuestras propias decisiones, es decir, para hacer lo que queramos, para hacer lo que nos venga en gana, o más popularmente, para hacer lo que nos dé la real gana, como se suele decir. A todos nos gusta tomar nuestras propias decisiones. Sin embargo, en la práctica sabemos que no siempre podemos hacer lo que queremos. Bueno, hay unos estamentos, unas autoridades sobre nosotros que nos controlan. Si nosotros lo que vamos a hacer puede dañar a otro ciudadano, a la sociedad, o puede hacer algún mal, lógicamente tenemos las autoridades del orden, la policía, la Guardia Civil, etcétera, que nos lo impiden. Por lo tanto, tenemos limitaciones. Si queremos defraudar o no declarar todo lo que ganamos, tenemos Hacienda, que también está ahí para controlarnos. Y alguna vez nos puede llegar una carta y decir, oiga, usted en su declaración ha puesto esto, pero nosotros constatamos de que hay estos otros beneficios que usted no ha declarado. Bueno, podemos hablar de muchas limitaciones que limitan nuestra hacer lo que queremos, limitan el hacer. Yo hago lo que quiero, ¿no? El hacer lo que me da la gana. Algo tan popular, algo que nos gusta tanto. Pero creo que esta ambición llega a todos los niveles, a niveles de potencias y naciones también. Si pensamos en lo que está ocurriendo hoy en día en Crimea, concretamente no solo en Crimea, sino en toda Ucrania, es tremendo lo que está ocurriendo allí. Presiones políticas y actualmente van más allá de la política, ¿verdad? Estamos ya en un ambiente bélico, prebélico en esa zona. Es decir, que la comunidad internacional está muy preocupada de lo que está ocurriendo allí en Crimea. Pero, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema allí? Pues la cuestión es esta. Allí de lo que se trata es que están viendo a ver quién va a mandar allí. Esa es la cuestión. Rusia se ha anexionado, como sabéis, Crimea, en base a un referéndum que se hizo los mismos ciudadanos de Crimea, que la comunidad internacional de forma unánime considera que no es legal ese referéndum. Entonces, ahí están esas presiones, esas luchas. Esto parece que se está extendiendo al resto de Ucrania. Hay ya militares prorrusos o personas que están a favor de Rusia armados dentro de los distintos estamentos oficiales. La situación es muy complicada. Pero, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es quién manda aquí. Pero estas presiones, tensiones las hay en todo el mundo, en Europa. Porque la cuestión es de conseguir mayor poder. ¿Quién tiene mayor poder en Europa? Las reuniones que se hacen, allí va nuestro presidente Mariano Rajoy intentando, cuando hay reuniones, conseguir cuota de poder. España tiene que tener una representación en Europa, tiene que tener cierto poder. A todos nos interesa mandar, a todas las naciones. A nadie le gusta que le manden, a nadie le gusta que le gobiernen, pero sabemos que en España está sometida a lo que dicta la Unión Europea. No vamos a hablar hoy mucho de política, pero realmente hoy
Daniel 4 habla mucho de política y lo vamos a ver. Por eso estoy hablando de política. Pero ¿qué ocurre en España también? ¿Qué ocurre actualmente con el gobierno catalán y el gobierno español? ¿No hay ningún problema? ¿No hay un problema de tensión? ¿Qué es lo que el señor Mas le está pidiendo al señor Rajoy? Bueno, le está pidiendo en este caso a todos los españoles, al Congreso de los Diputados, poder decidir y poder que Cataluña haga un referéndum y decida si se quiere hacer independiente o no. Esto está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué busca, en este caso, el gobierno catalán? Y no vamos, desde luego, a entrar a valorar si es correcto, si no es correcto, no vamos a entrar a valorar eso, pero sí vamos a entrar a valorar qué es lo que busca. Busca el autogobierno, poder gobernarse, que nadie mande sobre Cataluña. Pero esto no es nuevo. Hace ya algunos años el País Vasco, a través de su gobierno, hizo exactamente lo mismo. Y la respuesta del resto del Estado fue la misma también. En aquel caso se llamaba la palabra la autodeterminación. ¿Qué era la autodeterminación? Nosotros decidimos nuestro futuro, no queremos que nos gobiernen desde otro lado. Pero sabemos que no ha sido así. No nos gusta que nadie nos gobierne. Pero es curioso porque detrás de los poderes políticos, esto antiguamente, hace muchos años, cientos de años y miles de años, se hacía con la fuerza a través de las guerras. Hoy en día, aunque también hay guerras, se hace más a través de los poderes económicos. En este mundo hay una lucha feroz por el poder en la economía. Esta misma semana en este país hubo una lucha tremenda a causa del aceite de oliva. No sé si os habéis enterado. La mayor compañía productora de aceite de oliva, de óleo, entre esas estas marcas tan conocidas como Coipesol, Hojiblanca, etcétera, etcétera, estuvo a punto en esta semana de marcharse en una mayor parte a manos extranjeras. Parece ser que el gobierno intervino y parece ser que no ha sido así, solo una parte ha ido a manos de un inversor inglés. ¿Por qué tanta preocupación con el aceite de oliva? No queremos que el aceite de oliva en España pues pase a manos extranjeras, que los demás, los extranjeros, tomen decisiones sobre nuestro aceite de oliva. Luchas de poder, también dentro de la economía. Pero si nos acercamos un poco más, ampliamos un poco más el zoom y nos acercamos un poco más a nosotros, tenemos que pensar y reflexionar que también a nivel personal existen estas luchas de poder. En las familias, fijaos cómo he reducido o cómo he ampliado el zoom, ¿verdad? En nuestras familias también hay tensiones, hijos y padres. Los hijos que quieren hacer lo que quieren, porque es así, es normal, quieren hacer lo que quieren. Y los padres que no siempre le dejan hacer lo que quieren a sus hijos, aunque algunos de ellos sean mayores de edad, pero no pueden hacer lo que quieren. A veces también hay tensiones en el matrimonio, o no hay tensiones en el matrimonio. Y a algunos de nosotros nos ocurre como aquel chiste, ¿no? Que decía, en mi casa yo siempre tengo la última palabra. Lo que tú quieras, cariño. Pero ¿a dónde os quiero llevar, hermanos, en esta mañana? Os quiero llevar a Daniel, el capítulo 4 de Daniel. Y lo que ocurre en nuestras vidas es que también se produce una tensión, no en el plano humano, no en el plano horizontal, vamos a decir, sino también una tensión con respecto a Dios. Por naturaleza caída, desde luego, tampoco queremos que Dios gobierne o que Dios mande en nuestras vidas. Y precisamente yo pienso que cuando el diablo dijo, si tomáis de esa fruta a Eva, seréis como Dios, además de lo que le dice allí, pienso que detrás está esto. Allí le dice, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, etcétera, etcétera, y es cierto. Pero además seréis como Dios
haciendo lo que os dé la gana, haciendo lo que queráis. No tenéis que estar sometidos a Dios. Ahí empieza y comienza la rebeldía contra Dios en Adán y Eva. Y continúa a lo largo de la historia y llega hasta nuestros días. Lo que nos enseña el capítulo 4 del libro de Daniel es lo siguiente, que Dios tiene dominio y autoridad sobre el mundo y además sobre tu vida, sobre mi vida. Y además de esto, nos enseña que Dios es el único que puede hacer lo que quiere. Dios es el único que tiene la atribución de hacer lo que quiere. Ninguno de nosotros tenemos esa atribución. Ninguna nación, ninguna potencia, ningún organismo, nadie puede atribuirse, es decir, hacemos lo que queremos. Solo Dios es el único que puede hacerlo y que puede decirlo. Bueno, decirlo pueden decirlo. No solo Dios, puede decirlo todo el mundo, también nosotros. Pero el único que se puede atribuir a hacer lo que quiera es Dios. Y esto es lo que llamamos la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es esto, que Dios hace lo que quiere. Y algunas cosas son tremendas, y algunas cosas nos cuesta entenderlas. Estos días se anuncia una película, la película de Noé, porque me da la impresión de que se escapa bastante. No la vi, pero me da la impresión de que se escapa bastante de lo que dice en la Escritura. Pero bueno, las películas tienen que meter cierta ficción y tienen que hacerlas, como diría yo, entretenidas. Entonces, dentro del entretenimiento, pues no sé. No la vi, no puedo juzgar, pero el tema de Noé. Pero, ¿cómo podemos entender la historia del diluvio si no entendemos la soberanía de Dios? Cómo Dios decide de un plumazo eliminar, borrar, raer de la faz de la tierra a todo lo que había creado, con excepción de la familia de Noé y unos cuantos animales. Porque Dios es el único que hace lo que quiere. Esto es lo que nos enseña el capítulo 4 de Daniel. En este mundo en el que vivimos es muy difícil ver a personas que de alguna forma pues tengan el privilegio de no tener que rendir cuentas a nadie. Yo creo que prácticamente todo el mundo hoy en día tiene que rendir cuentas a alguien, porque incluso si vamos a las personas más poderosas del mundo, podemos pensar en Obama, tiene que rendir cuentas en su Parlamento, en el Senado, tiene presiones de la Unión Europea, tiene presiones de otros países. No es tan fácil, aunque sí, reconocemos que es una persona poderosa. Pero si nos remontamos unos cuantos años atrás, muchos años atrás, aproximadamente por el 582 a.C., encontramos a un hombre que tenía el privilegio de no tener que rendir cuentas a nadie. Es una de las pocas personas a lo largo de la historia de la humanidad que podemos decir que tuvo el privilegio de decir yo hago lo que quiero. Y ese hombre se llamaba Nabucodonosor. No tenía absolutamente que rendir cuentas a nadie. Tenía consejeros, pero no tenía que rendir cuentas a nadie. No había nadie sobre él. Acababa de derrotar, ya hacía unos años, derrotar al mayor imperio que había gobernado el mundo en aquel momento, que era el imperio asirio. Poco después también consiguió derrotar al gobierno de Egipto, al faraón Necao. No tenía nadie que le hiciera sombra. Nabucodonosor, un hombre poderosísimo, un imperio poderosísimo. Entonces el mundo era muy distinto al que conocemos hoy en día. Pero pasó algo, se olvidó de alguien, se olvidó de Dios. Y precisamente lo que nos relata el capítulo 4, que no podamos leer todo, porque eso no sería el tiempo de la predicación, pero si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis en vuestras casas. Y es que el capítulo 4 nos relata cómo Dios tiene que humillarlo para que precisamente se diera cuenta de ¿qué? De quién manda. ¿Quién manda aquí? ¿Cómo le gusta a los jefes de vez en cuando decir, bueno, aquí, ¿quién manda aquí? ¿Verdad? Pues a Faraón tuvo que decirle el Señor, dar un golpe en la mesa y decir, ¿quién manda aquí? Aquí mando yo. Esta es la historia del capítulo 4, no es otra cosa. Y allí nos relata que estaba Faraón floreciente, dice la versión Reina Valera, en su palacio.
satisfecho plenamente. Había conquistado prácticamente todo lo que tenía por conquistar. El resto de naciones eran más o menos amigos, los medos, persas, etc., que después, como sabéis, también lo van a vencer, no a él, sino a sus sucesores. Pero prácticamente no tenía nada que conquistar. Tenía la ciudad más hermosa, más grande, más impresionante del mundo en aquel momento. Un palacio fuera de lo normal. Unos jardines colgantes considerados en su momento una de las 7 maravillas del mundo. ¿Qué más se podía pedir? Pero tuvo un sueño. Tuvo un sueño que le incomodó. Y ese sueño le produjo una intranquilidad en su vida. Después de consultar a los magos, ya se había olvidado, ¿no?, de lo que pasó en el capítulo 2. Se cree que aproximadamente en el capítulo 3, horno de fuego, ¿recordáis? Y capítulo 4, habrán pasado aproximadamente entre 25 y 30 años. El texto no lo dice, pero se cree que aproximadamente entre 25 y 30 años han pasado. Pasó mucho tiempo ya. Se olvidó, obviamente, de muchas cosas. Pues allí estaba, tuvo un sueño, y en el sueño vio un árbol enorme, grande, donde iban las aves, se cobijaban los animales, el árbol tremendo, con unas raíces impresionantes, y de repente pues viene alguien del cielo, un enviado del cielo, corta el árbol pues casi de raíz, y queda turbado por este sueño. Allí va Daniel y se lo interpreta. Daniel, cuando escucha el sueño y cuando queda aturdido, dice allí, ¿no?, como una hora, como pensando, no sé si es aquí que dice como una hora, bueno, ahí está en el texto. Dice que queda como asombrado, aturdido, no sabía, y el rey tiene que decir, a ver, Daniel, tú tranquilo, dime, a ver qué pasa. Pues mira, este sueño mejor para tus enemigos, porque el árbol que tú viste, ese eres tú. Y vas a ser cortado. Vas a ser cortado. Tu reino va a ser quitado. Y vas a ser humillado y vas a andar como una bestia, comiendo la hierba del campo como una bestia, durante 7 años. Hasta que reconozcas quién es el que manda. Hasta que reconozcas que sobre ti está Dios, que es el que manda, que tú no tienes todo el poder. Humanamente hablando lo tenía, pero Dios está sobre ti. Bueno, y pasando el tiempo, pasaron 1 año, 12 meses, allí estaba Salomón, seguramente en su palacio, yo imagino que estaría allí en una especie de azotea, de un sitio elevado, viendo Babilonia, y dice, qué maravilla, qué ciudad he edificado con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Esto lo dice allí, aparece literalmente en la Reina Valera, capítulo 4. Qué maravilla. En ese momento viene un ángel del Señor y dice, aún estaba, dice, la palabra en su boca, le dice, Nabucodonosor, el reino se ha quitado de ti. Y al momento entra una enfermedad que es una locura, porque su razón después dice que le fue devuelta, por lo tanto era una enfermedad mental, que se puede llamar zoantropía, una enfermedad mental que le hacía verse y sentirse y vivir como un animal. 7 años estuvo viviendo o pensando, sintiendo que era un animal. La mayor humillación que puede, creo yo, tener una persona, convertirse en un animal. ¿Hay una humillación mayor que esa? Yo estaba pensando de qué forma se puede humillar a una persona. Y no se me ha ocurrido ninguna forma más terrible que la que Dios hizo con Nabucodonosor. Convertirlo en un animal. No porque se haya convertido en un animal, sigue siendo un hombre. Pero él, en su locura, en su enfermedad mental, pensaba que era un animal. Y vivía como un animal. Tremendo, ¿verdad? Perdiendo su propia dignidad humana. 7 años. Y la historia nos dice que alzó sus ojos al cielo y entonces recobró, dice, le volvió su razón y
bendijo al Dios del cielo y reconoció su grandeza, su dominio y su soberanía. Y esta es la historia del capítulo 4. Lo reconoce como Señor de todo. ¿Qué aprendió Nabucodonosor de esta historia? Lo dice el último versículo. Y lo dice de sus propias palabras. El último versículo del capítulo 4 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremenda soberbia que tenía Nabucodonosor en su vida, y tenía motivos para tenerla, porque no había nadie sobre él. Y aparte tenía unos logros militares, logros de edificaciones y de lo que hizo, que son tremendos. La humillación de Nabucodonosor, el rey más poderoso. No hay ninguna persona en este mundo actual que tenga ni la 10ª parte de poder que tuvo Nabucodonosor en su día. Sin embargo, fue humillado para que nosotros tengamos una lección importantísima también para nuestras vidas. ¿Por qué fue humillado por Dios? Verso 32. 2 veces se dice esto, en el 32 y también en el 25. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Cuál fue el error de Nabucodonosor? Verso 30. Habló el rey y dijo, lo que os comentaba antes, un año después de que Daniel le advirtiera, y le dice a Daniel, que no lo dije antes, redime tus pecados y haz justicia, porque esto puede prolongar tu tranquilidad. Me da la impresión de que Nabucodonosor no le hizo mucho caso. Y habló el rey y dijo, verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y con la gloria de mi majestad? ¿Qué veis aquí? Yo soy aquí el más importante, el número 1. No hay nadie que pueda hacerme sombra. 2 errores que cometió Nabucodonosor: atribuirse a sí mismo todo el mérito. Yo edifiqué con la fuerza de mi poder. Y en segundo lugar, atribuirse el señorío, es decir, para gloria de mi majestad. Yo soy el más grande. Y esto implícitamente lleva diciendo que yo hago lo que quiero. Por eso es que cuando tenía un cabreo, Nabucodonosor barría pues a no sé cuántas personas, ¿verdad? Rápidamente. Los magos, capítulo 2, rápidamente iban a ir todos a ser matados, ¿verdad? Por causa de no haber descubierto y no haber revelado aquel sueño que había tenido. Tenía todo el poder, hacía lo que quería. Pero lo cierto es que tenía motivos más que justificados para sentirse así. Ningún otro rey podía hacerle sombra. Ninguna otra ciudad podía competir con la maravillosa grandeza y belleza de Babilonia. Y además, humanamente hablando, es cierto, fue gracias a sus victorias y a sus luchas y a sus conquistas que por su mano había conseguido todo aquello. Pero ¿en qué atenta esto contra Dios? ¿En qué atenta esto contra Dios? Él mismo reconoce, porque Él es quien cuenta la historia, que después se cree que su sucesor la borró, porque no era una historia muy digna de un rey de Babilonia, al estar 7 años viviendo como un animal, o sintiéndose con una locura como la que tenía, y se cree que se borró. Lo curioso es que, curiosamente, en la historia de Nabucodonosor aparecen 7 años de vacío. 7 años de vacío, concretamente entre los años 500, si mal no recuerdo, 582 y 575 a.C. No aparecen registros del rey Salomón, Nabucodonosor. Es decir, es curioso, ¿verdad? Que la arqueología da la razón en muchas ocasiones a la Escritura. En el verso 3 del capítulo 4, el mismo Nabucodonosor dice, porque es que cuenta la historia, mirad lo que me ha ocurrido, ¿no? Y dice,
este Dios, cuán grandes son sus obras, sus señales, y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Es decir, Él es el que manda, señorío. Verso 25, dice que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los cielos, y que lo da a quien Él quiere. 2 cosas que tenía que saber, aprender o reconocer Nabucodonosor. En primer lugar, que Dios es el que manda, el señorío de Dios, Dios es el que manda. Y en segundo lugar, que Dios hace lo que quiere, la soberanía de Dios. 2 cosas que planean sobre el capítulo 4 de Daniel y que planean sobre toda la Escritura y que planean también sobre nuestra vida. Dios es el que manda y Dios hace lo que quiere. Tú no mandas y tú no puedes hacer lo que quieras. Yo no mando y yo no puedo hacer lo que quiera. Esto sucede a gran escala con las naciones, pero sucede también a pequeña escala con nuestras vidas, porque las naciones y potencias y reyes que están ahí los ha puesto Dios. Esto no lo dice la palabra. Los gobernantes, nos gusten o no nos guste, los pone Dios. Los pone Dios. Y a veces no entendemos, ¿verdad? Cosas, pero Dios los pone. No entendemos cómo Dios da todo el poder a Nabucodonosor, un rey pagano que no honra al Señor, pero lo hizo así. Pero también, como decía, no solo a nivel global, gran escala, sino en nuestra vida. Tenemos que entender que estos 2 aspectos tienen una aplicación directa a nuestra vida. Dios es el Señor de nuestra vida. Tiene autoridad sobre nuestra vida. Fijaros qué ocurre con Nabucodonosor. No solo le quita el reino, que ya era una humillación muy grande quitarle el reino, sino que además lo humilla como persona. Afecta a su vida personal y lo hace caer en esta enfermedad, tremenda enfermedad, donde pierde la razón y se siente un animal, perdiendo toda dignidad humana. No podía caer más bajo. Dios le demuestra que tiene poder, autoridad sobre todas las naciones a gran escala, pero también sobre cada una de las vidas de las personas que están en el mundo. Lo cierto es que a veces Dios puede sacudirnos para que nos demos cuenta de que Él es quien manda. Pero nos resistimos a que a que Dios sea el Señor de nuestra vida. Porque esta es la rebeldía que heredamos de Adán. Esta es la rebeldía, esta es la base, la raíz del pecado. Esto lo vemos en nuestra sociedad. La sociedad quiere vivir, vive y se jacta de vivir a espaldas de Dios, pero va a pagar sus consecuencias, eso tenerlo claro. ¿Qué nos enseña el mundo que nos rodea? Yo soy dueño de mi vida. Y frases como, sé tú mismo, no dejes que otros te manipulen, vive con libertad, haz lo que quieras, esto es lo que nos enseña la televisión, la filosofía de este mundo. Gobierna tu vida. Tú mandas en tu vida. Esta es la filosofía de este mundo. En la práctica sabemos que no es así. Por el momento que nos salgamos un poco, rápidamente nos pisan, ¿verdad? Si utilizamos esto en el plano humano está bien, porque en la vida necesitamos cierta firmeza y seguridad. No podemos andar muy inseguros tampoco por la vida, si no, los palos que vamos a llevar son tremendos. Pero el problema es cuando esta filosofía la trasladamos también con respecto a Dios. Cuando metemos a Dios dentro de esta filosofía, es decir, yo, voy a vivir a mi manera, aun a pesar de que está ahí Dios, pero lo tengo ahí, arrinconado. Y hago como hacía Nabucodonosor, ¿verdad? Que de vez en cuando se acordaba de él. Le alababa, este sí que es Dios de dioses, que revela los misterios, este sí que es Dios de dioses, que libra a estos jóvenes del horno de fuego. Pero sin embargo en la práctica era otra cosa. ¿Qué ocurre con nuestras vidas en la práctica? Aunque no queramos
reconocer, como hizo Nabucodonosor, aunque no queramos reconocer que Él es el Señor, que Él es el que manda, finalmente Dios sigue siendo el dueño de nuestra vida. Y finalmente tenemos que pensar que tu vida y mi vida están en sus manos. Nabucodonosor tuvo que ser humillado de una manera tremenda para que llegara a entender esto. Y eso que ya había comprobado el poder de Dios. Había comprobado anteriormente. Habían pasado años. Tenía Daniel como jefe de los asesores, de los magos. Tenía que conocer cosas de Dios. Sin embargo, no quiso darle la gloria como a Dios. Tal vez se olvidó ya de lo que ocurrió en el capítulo 2, en el capítulo 3, donde vemos a ese Nabucodonosor humillándose delante de Dios. Pero Nabucodonosor, como lo somos nosotros, era olvidadizo. Y aquí está nuevamente. Y Dios tiene que recordarle quién es y tiene que recordarle quién manda. Pasa, y lo vemos en toda la historia, en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, un pueblo de Dios que es olvidadizo, que se olvida de las cosas que hace Dios. Dios sabe que somos olvidadizos, por eso Jesús dijo, pues cada semana o cada X tiempo, con periodicidad vais a hacer esto, los símbolos, el pan y el vino, porque sois olvidadizos. Necesitáis recordar quién soy yo y qué hice por vosotros. Somos olvidadizos. Necesitamos realimentar, hermanos, nuestra dependencia del Señor. Necesitamos recordar continuamente quién es Él, dónde está Él y quiénes somos nosotros y dónde estamos nosotros. ¿Cuál es la clave de la restauración de Nabucodonosor? Estando allí totalmente humillado, levantó sus ojos al cielo. Alcé mis ojos al cielo, verso 34. Esa mirada a Dios, y podemos imaginar qué hay detrás de esa mirada, ¿verdad? Esa mirada en la que dice que mi razón me fue devuelta, ¿verdad? Empieza la restauración. Pero lo cierto es que hasta que no reconoce al Dios Altísimo no viene su restauración, hasta que no levanta su mirada a Dios. Y sí, es verdad que muchos de nosotros, pues a lo mejor hace 30 años, conocimos al Señor, pero necesitamos levantar nuestra mirada al Señor. Necesitamos levantar nuestra mirada al Señor, porque muchas veces en nuestra vida vamos y caminamos con ella abajo. Y precisamente a raíz de esto, Nabucodonosor hace este canto de alabanza al Señor, que encontramos en los versos 34 y 35, que vamos a leer. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? 7 años fueron necesarios, 7 años de locura, de enfermedad mental, sintiéndose que era un animal, no sé qué tipo de animal, una vaca o un buey o no sé qué tipo de animal. Allí habla de pastar la hierba, pues posiblemente un herbívoro. 7 años fueron necesarios para que un hombre se humillara y dijeras, tú eres el que mandas. Tú gobiernas no solo las potencias, los cielos, sino la tierra y también mi vida, y yo te reconozco. Dios es el Señor, y Dios, además de ser el Señor, hace lo que quiere. Esa es la soberanía de Dios, y eso es el señorío de Dios. Podamos reconocerlo o no, habrá un día que tengamos que reconocerlo, si no lo hacemos ahora, si no lo hacemos en vida, donde dice allí que toda rodilla se postrará ante el Señor. Toda rodilla. A mí la historia de Nabucodonosor, esta historia, me recordaba aquella parábola de Jesús, ¿verdad? Cuando aquel está
con aquellos graneros llenos y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a llenar mis graneros más todavía, voy a hacer graneros más grandes. Y voy a decir, alma, muchos bienes tienes para ti. Puedes descansar, reposar confiadamente, tienes el futuro asegurado, qué maravilla. Pero esa noche dijeron, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Me recuerda esta historia. Nabucodonosor en su palacio, qué maravilla de palacio, pero esto es impresionante. Mira que soy bueno, Necio, esta noche, hoy mismo, te ha sido sacado el reino y vas a ser humillado por no reconocer dos cosas, que Dios es el Señor. La segunda consecuencia es que Él hace lo que quiere, pero curiosamente también hace lo que quiere con tu vida. Con tu vida va a hacer lo que quiere el Señor. Y hay cosas que nos duelen. Hay cosas que nos duelen en nuestra vida. Hay situaciones, hay enfermedades, hay dolores, hay problemáticas en nuestra vida que decimos, ¿por qué, Señor? Pero ¿quién eres tú para decirle qué haces? Porque Nabucodonosor, después de estar 7 años, para decir, Señor, ¿pero por qué me tienes aquí? Podía pensar, ¿verdad? 7 años así. Pero ¿qué dice al final, Señor? Tú tienes todo el poder. Yo no soy quien ni nadie para preguntarte y decirte qué haces. Eres soberano, pero soberano sobre mi vida también. Y son estos dos aspectos los que él había atentado contra Dios. Y son estos dos aspectos los cuales atenta la sociedad hoy en día contra Dios. Y posiblemente nosotros también muchas veces atentamos contra Dios, no reconociéndolo como Señor y poniendo en duda su soberanía, poniendo en duda que Él puede hacer, es el único, como dije antes, que puede hacer lo que quiera. Fijaros si es poderoso, porque hay un derecho superior al primero de los derechos humanos. ¿Cuál es el primero de los derechos humanos? ¿Cuál es el primero? El derecho a la vida. Pues hay uno que tiene un derecho superior. Dios tiene derecho sobre tu vida. Lógicamente esto no está en la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, pero hay un derecho anterior a este. El derecho a la vida es muy importante, pero aún hay otro que tiene el derecho a tu vida, que es Dios. Ese sí que es el primero de los derechos. No lo olvidemos. El Señor es el que manda y aparte es soberano. Lo cierto es que Nabucodonosor tuvo que enfrentarse con el señorío y la soberanía de Dios en su vida. Y lo cierto es que nosotros también tenemos que hacerlo. De una forma u otra, en distintas circunstancias, tarde o temprano, tenemos que enfrentarnos con el Señor. Y tenemos que decir, Señor, te reconozco como Rey, como Señor en mi vida, o decido vivir al margen de ti. Comenzaba esta reunión con una pregunta, y con la misma pregunta es con la que termino. Creo que no hay mayor aplicación, porque me gustaría que saliésemos de aquí con esta pregunta. Por lo menos que nos lo cuestionemos, que pensemos, que reflexionemos. La historia que hemos visto es elocuente, es muy elocuente. Me gustaría que saliésemos de aquí con esta pregunta, que yo me pregunte quién manda en mi vida. Pregúntatelo. No te olvides de esta pregunta. Si puede ser mañana, si te acuerdas, pregúntatelo también. ¿Quién manda en mi vida? Y sé honesto contigo mismo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, poderosa y tiene grandes lecciones para nosotros. Y la lección que hemos visto hoy es tan importante, saber que tú eres el Señor. Saber que tú tienes todo el dominio. Saber que además tú eres soberano. Saber que tú eres el único que puedes hacer lo que quieras. Nadie ni nadie podemos contestarte ni preguntarte qué haces, porque tú haces lo que quieres. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender en nuestras vidas que tú eres el Señor.
que no solo sea algo teórico, sino que sea algo práctico, que nuestras vidas manifiesten que se someten a tu señorío. También, Señor, te pido que nos ayudes a entender que las circunstancias, muchas circunstancias que vienen a nuestra vida, tal vez las pones tú para que levantemos a ti nuestra mirada. Te pido que, como hizo en su momento Nabucodonosor, nos ayudes a levantar a ti nuestra mirada. Estamos metidos, enfangados y con la vista puesta en esta sociedad, en este mundo, en nuestros quehaceres. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestra mirada a ti, como lo hizo Nabucodonosor en aquel momento, para reconocerte como Señor, pero para también estar dispuestos a someternos a tu señorío. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso. Y aunque puedes hacer lo que quieras, tú has bendecido ricamente nuestras vidas y has enviado a tu Hijo amado por nosotros. Gracias por ello. Gracias porque nos has bendecido. Y te damos estas gracias en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.